impide ser igual a Dios, lo cual nunca lo iba a lograr. Pero en ese momento, esa acción, ese acto que se descubre, dice la Biblia, porque dice que Dios descubrió esto en Satanás, eso es lo que se llama iniquidad. Y entonces Luzbel deja de ser el ángel de luz y se convierte en el señor de las tinieblas. Y quiere quiere meterse en toda la creación de Dios. Y entonces él no puede venir a la tierra porque él necesita para estar en la tierra un cuerpo. No puede, no lo tiene, él es espíritu, él fue creado así como espíritu. Entonces, para gobernar en este plano, en este nivel terrenal, él necesitaba un cuerpo, ¿sí? ¿Qué hace si solo hay un hombre y una mujer? Pues trata de agarrar a los dos que están allí, y estos, por la libertad con la que fueron creados, se dejan engañar, ceden a esto, y el diablo los toma e implanta en ellos eso que nace en él, en el cielo. Lo implanta en él y cambia la esencia del hombre, ¿sí? Del primer Adán. Entonces, este hombre, a partir de ese momento, decía mi esposo, le cedió el derecho a Satanás de gobernar en este ámbito terrenal y en toda la creación terrenal. Y entonces, ya él tiene lo que necesita. Necesitaba un cuerpo humano, ya lo tiene. Y tiene al que era responsable de cuidar. Tiene al que había sido puesto como señor de la tierra. Tiene para sí al que le había sido dada la autoridad y la llave. Lo que tú digas, como tú nombres las cosas, así van a ser. Entonces agarró al ideal. No, este hombre todavía no tenía hijos. Pero esto que Satanás le transmite, la Biblia lo menciona en otros versículos como una sustancia, ¿sí? Dice un salmo que es un aceite, dice el salmista David, que se mete en los huesos, ¿sí? Y entonces ahí está el hombre que fue creado derechito, ahora tiene la sustancia que lo torció un poquito. Pero cuando él empieza a tener hijos, como usted y como yo, ¿sí? Si no tuviéramos hijos y si Adán no hubiera tenido hijos, esto se moría con Adán, ¿sí? Pero él empieza a tener hijos. El hombre y la mujer empiezan a multiplicarse sobre la tierra y nacen sus dos primeros hijos, y estos ya nacen un poquito torciditos. Y entonces hasta donde llegamos ahora, ¿cuántas generaciones también habrá? Cada vez el que concibe o el que engendra con iniquidad, ¿sí? ¿Se puede quitar la iniquidad del ser humano? Por supuesto, Jesucristo vino para eso, por eso estamos aquí. Por eso la iglesia del Señor necesita enterarse de esto, porque no es solo tu pecado, no es solo tu pecado, es que ya viniste torcido, y tu pecado fue tu decisión, porque tú también tienes la misma libertad que Adán, ¿sí? Fue tu decisión, nadie te obligó, pero como viniste torcido, tienes más oportunidad, no es oportunidades, inclinación es la palabra correcta, a caer en eso, ¿sí? Y los grandes enemigos que tenemos, estos que los hemos echado fuera tantas veces en los encuentros, que son los demonios, están esperando ver por dónde está tu falla, ¿me entiendes? Tal vez el uno está inclinado para acá y el otro está torcido para acá y el otro se torcido para allá. Pero hay espías espirituales que están esperando ver por dónde vas tú a caer, por dónde está tu debilidad, y por allí te van a poner la cascarita, la zancadilla. Sencillo. Yo no sé si tú lo ves tan sencillo como yo, pero para mí es sencillito, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia de la iniquidad?
¿Qué dice? Yo quiero que ustedes vean conmigo un pasaje que presenta la iniquidad de forma muy clara. Yo creo que ni siquiera aquí me sirve, me voy a ir más acá. Isaías 59, vamos a ver desde el versículo 1. O Raulito me pone una lámpara o yo me compro lentes. Y como no me voy a comprar lentes, Isaías 59, 1. Venga a leer, por favor. Confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidades y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere salvar. El plan de Dios, el proyecto de Dios siempre fue salvar. Ha amado tanto su creación, ha amado tanto al hombre, al ser humano, que siempre lo ha querido salvar. ¿Qué lo impide? ¿Qué lo impide? La iniquidad. La mano de Jehová nunca se ha acortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero tus iniquidades y las mías han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Yo no sé cómo tú te puedes imaginar esto, pero cada vez que tú has hecho una oración, cada vez que algún ser humano ha hablado, ha intentado hablar con Dios, él ha querido oír. Pero hay una separación tremenda que no le permite, porque hay parámetros establecidos por él mismo, ¿sí? Él no se niega a sí mismo. Y por lo que estableció, él no puede dar oído a la oración del hombre. Su oído sigue estando intacto, su santidad y su deseo siguen siendo los mismos, pero la iniquidad que hay en el ser humano
lo aleja de nosotros. Hay una gran división. Y vuestros pecados, otra vez vemos los términos diferentemente manejados. La iniquidad es una cosa y el pecado es otra. La iniquidad te torció, pero tu pecado, ese que has cometido, hermano y hermana querida, sea por ignorancia, sea por testarudez, sea por rebelión, sea por lo que tú me digas que cometiste el pecado, esos pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces tú puedes ver al Dios amoroso, tierno, santo, a ese que se nos ha presentado en la palabra, quedándose pequeño. Cada vez que alguien nos ha presentado a Dios se ha quedado pequeño, porque no podemos mostrarlo en su totalidad, en su grandeza. Pero así como tú puedes imaginarte a Dios, ese mismo Dios, por lo que Él estableció, mira su rostro y oculta su rostro de ti y no te escucha. Y entonces yo no sé si tú ahora, iglesia, entiendes por qué tú y yo hemos estado viviendo vidas, años metidos en la iglesia y como que no ha pasado mucho. O como que ha pasado cosas sencillas y elementales. Pero de fondo, si eres honesto, tú sabes que sigue siendo el mismo. Solo que empezaste a ponerte lo que luego va a mencionar este pasaje. Vuestras manos, dice el verso 3, están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces yo lo que me imagino aquí es que Dios habla, versículos 1 y 2, y dicen, por esto es que yo no los he escuchado. Y alguien pregunta, así como en Malaquías, ¿cómo te hemos robado? ¿Se acuerdan ustedes los versículos de Malaquías que hablan acerca del diezmo? Y el Señor dice, pero ustedes me han robado. Y ahí hay la gente que dice, pero ¿cómo te hemos robado nosotros? ¿Cuándo? ¿No? Entonces más o menos es eso lo que yo me estoy imaginando ahora. Alguien le dice, pero ¿cómo te hemos fallado? ¿De qué pecado y de qué iniquidad nos hablas? Y entonces Dios empieza a hablar de qué iniquidades Él tiene memoria. ¿Sabes qué? Una de las cosas que a mí me hace más feliz, o que me hizo más feliz en su momento y hasta ahora, es enterarme esos pasajes en los que dice la Biblia que Dios coge mis pecados, los mete en una funda de basura y los echa al fondo del mar. ¿Y qué dice de esos pecados? Se olvida, ¿sí? Pero resulta que hay algunas cosas que Dios no ha olvidado, que las tiene pendientes. Miren, vuestras manos están contaminadas de sangre. Debo explicarme bien. Si no hiciste bien las cosas, si no le has entregado estas cosas a Jesús, si Él todavía no viene y limpia esto, el Señor todavía tiene memoria de estas cosas que se mencionan. Las manos contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad o de maldad. Los labios pronuncian mentira, habla maldad tu lengua. ¿Puedes identificarte con eso? ¿Sí o no? ¿Alguna vez has hablado maldad? A ver. Honestitos. Yo siempre digo que el que me dice que no ha sido mentiroso, si no lo fue, está mintiendo en este momento. ¿Alguna vez has hablado mentira? ¿Alguna vez has pensado en maldad? ¿Alguna vez has derramado sangre inocente? Tal vez allí tú me dices, no, yo no, eso sí yo no, matado a nadie, no. ¿Sí? Los abortos en los cuales consentiste o que te practicaste. Y como tú sabes, hablamos de iniquidad, de lo torcido con lo que nacimos, y que nuestros padres fueron un poquito, no más menos torcidos que nosotros, pero por ahí iban, y los anteriores.
¿Me explico? Todos con la misma torcedura, ¿no? Todos con la misma torcedura, solo que yo ya vengo agravado, ¿sí? ¿Qué sabes de tus antepasados? Tercera, cuarta, quinta generación. ¿Alguno de ellos derramó sangre inocente? ¿Te has enterado de eso? La mayoría de nuestras familias resulta que tiene algún antepasado por ahí que cayó en eso. Y tal vez tú me digas, no, la verdad es que mis antepasados no han caminado por allí. Pero honestamente, pastora, como que mi hijo anda en cosas medias raras. Porque cada vez se va torciendo más el camino. Sangre inocente. Podemos hablar de un sinnúmero de cosas acerca de la sangre. Por ejemplo, la sangre de las vírgenes que ha sido derramada por el abuso. Cuando toda señorita es tomada por primera vez por un varón, hay derramamiento de sangre, de manera general. Tal vez algún caso por ahí no sucede, pero de manera general hay sangre derramada allí. ¿Sí? Niñas abusadas, y no solo mujeres, varones abusados, que obviamente al ser tomados y violentados también sangran. Hay mucho de eso, hay mucha tela por cortar allí. ¿Sí? Y como digo, tal vez tú todavía sigas diciendo, no, yo eso sí, en sangre inocente no he caído. Ok, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. La iniquidad de los labios y la maldad de la lengua tiene que ver con testigos falsos, calumnias, mentiras, maldiciones, palabras deshonestas, palabras groseras, palabras que no saben levantar a otros, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice la palabra. Y ahí hemos estado tú y yo, porque tal vez así fuimos tratados, ese fue el lenguaje que aprendimos, pero lo cierto es que seguimos hablando maldad. Cristianitos, y por eso es que nuestros hijos muchas veces se han ido y dicen, yo no quiero saber nada, porque tú eres una cosa en la iglesia, las veces que vienes a la iglesia, y algunos son tan curuchupas que vienen 3 veces a la semana a la iglesia, pero basta con que salgas de aquí y se quitó todo el manto de santidad. Esas cosas, si no son tratadas por el Señor, ya no tanto como tu pecado, pensemos que tú dejaste de pecar en esa área. Vamos a ser generosos con nosotros mismos y vamos a decir, es que ya no, ahora sí ya no. ¿Sí? Pero cuando pensamos en estos temas como iniquidad, que tiene que ser limpiada, que tiene que ser purificada, vamos a ver después un versículo, ¿sí? Entonces allí volvemos a caer todos. ¿Estoy explicando? Hay que tratar la iniquidad, porque si bien es cierto, tu pecado del cual te has arrepentido, Dios lo puso en la funda de basura y lo echó al fondo del mar, eso es totalmente cierto, pero gloria a Dios por eso. Yo ya no soy más culpable porque Jesús me liberó, pero si no he tratado la iniquidad, Él no ha podido. La sangre de Cristo no se ha hecho efectiva en esa área todavía. La iglesia tiene que presentar eso delante de Él. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Qué es la vanidad? ¿Lujos? A veces no tenemos lujos, pero somos muy vanidosos. Vanidad es todo aquello que es superficial, que da apariencia de algo.
¿sí? Entonces, siempre dicen que las mujeres somos tan vanidosas porque nos gusta oler bien, porque nos gusta maquillarnos, queremos como que se note la primera impresión es lo que queremos que cause un efecto. Y queremos que sea tan bueno que nadie rebusque un poquito. Porque cuando rebuscan un poquito, salta todo, ¿no? Salta la depresión, salta el dolor, salta el enojo, salta... ¿sí? Entonces, vanidad es todo lo superficial que se convierte como en un manto que oculta la verdad, que oculta lo profundo. Lo superficial es lo opuesto a lo profundo. Entonces dice el verso 4 que nosotros, el pueblo de Dios, ha aprendido a confiar en vanidades. No hay nada más profundo que Dios. Todo lo de Dios, hermanos, es profundo. No hay nada superficial en Él. Pero yo no sé, y aquí sin acusar a nadie, ¿verdad? Vemos gentes de 5 iglesias. Yo no sé si tú mismo te ves así. Llegas el domingo a escuchar de Dios, bien dispuesto, pero resulta que sales igualito. Y si algo se te quedó, fue algo tan superficial que si el pastor te llama el lunes y te dice, hermana Lorena, ¿se acuerda el mensaje de ayer? Tú te quedas, Y entonces lo que el Señor dice es que su pueblo, el pueblo del profundo, déjeme decirlo así, el pueblo de la profundidad, el pueblo que debería buscar y buscar y buscar en este mar que es Él, ha aprendido a confiar en venir a la iglesia los domingos. Porque déjame decirte que muchos venimos pensando que por venir el domingo somos salvos. Muchos venimos a la iglesia creyendo firmemente que solo con eso basta. O que solo con el dar el diezmo basta. ¿Me estoy explicando? Y te enfocas en tonteras. De tal manera que cuando alguien o algo se sale de los parámetros que tú estás acostumbrado a ver todos los domingos, ya te rebelas. Cuando alguien empieza a hablar de una cosa que para ti es nueva y no entiendes, estos ya están locos. Cuando alguien dice algo que te toca un poquito más, no, aquí, a ver, las señoras, ¿no? Alguna vez vino con su marido y su marido le dijo, seguro le contaste al pastor todo lo que yo... Él no puede entender que algo así le reveló el Espíritu Santo a alguien. O él cree que él es el único. Y vienes a la iglesia por lo superficial. Es que los varones son más fuertes y aguantan más las críticas, porque las mujeres capaz que se me retienen. No hay quien clame por la justicia, dice este verso. Por eso el mundo está como está, por eso la iglesia está como está. Miren el verso 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Su pueblo, Dios se refiere así a su pueblo. Porque antes habla de que, en el verso 4 habla de que conciben maldades y dan a luz iniquidad. Es fuerte esto. Que el Padre Dios, el Padre de amor, diga que su pueblo concibe maldades. Es como si está gestando maldades, está embarazado de maldades
y da a luz. Al momento de parir esto que está concibiendo, da a luz iniquidad. Lo que hace, lo que sale de este pueblo es iniquidad. Y cuando se refiere a esta iniquidad, aclara lo que es. Dice que incuban, cuando están embarazados, están incubando huevos de áspides y tejen telas de arañas. Es la imagen de una mamá, ¿no? El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrá víboras. Si alguien apretare esto que se concibe, si alguien al dar a luz esa iniquidad lo aplastara, saldrían cosas terribles. Saldrían cosas terribles. Y el que come de esos huevos muere. Y hay gente que come de esto en la iglesia, en el pueblo del Señor. Sus telas, y de esto es lo que yo les decía cuando hablábamos de como ponerse mantos, ¿sí? Esas telas que la gente hace, esas coberturas que nos ponemos de santidad, esos como velos, ¿no? De qué linda que es esta iglesia, de esta gente, qué bien que habla, cuánta obra social hacen, qué trabajadores que son, qué bien que se llevan. Esas cosas, cuando son superficiales, solo son vestidos que la iglesia se ha puesto, coberturas. El pueblo de Dios se ha puesto para que no se vea su realidad. Pero fíjate lo que dice: sus telas no servirán para vestir, tal vez sirvan para ocultar algo, pero para vestir realmente no sirven. Ni de sus obras serán cubiertos, no importa cuánto hagas, porque no es por obras. Como dice ese versículo de Efesios, para que nadie se gloríe. Puedes hacer maravillas, dice 1 Corintios 13, y al final será címbalo que resuena, que retiñe. Sus obras son obras de iniquidad, porque, hermanos, lo que está adentro como primordial, como gobernando, es la iniquidad. Entonces, los resultados de las acciones de este pueblo que contiene la iniquidad, que no ha permitido que Jesucristo venga y limpie y purifique, los resultados de esto va a ser iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Sus pensamientos y sus acciones irán de continuo al mal. No conocieron camino de paz. Y entonces la gente viene a la iglesia en busca de paz y nos encuentra a nosotros. Déjame hacerte una pregunta y déjame pedirte que seas muy honesto contigo mismo. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz? ¿Estás compartiendo de esa paz? Donde tú vas, basta con que tú llegues y la gente dice, wow. Cuando dices la primera palabra, ya todo el mundo se queda así como,
esa persona sí que derrama paz. Sus acciones, sus miradas son luz. Es increíble. ¿Te has encontrado con gente así? ¿Alguien te ha dicho que tú eres eso para ella, para él? Y déjame preguntarte lo contrario. ¿Te has encontrado con personas con las que solo te paras y quieres salir corriendo porque te perturban todo? Hermanos, hermanas en la iglesia que tú dices, uy, ahí está, mejor me voy por el otro lado. Porque no quieres nada. No quieres que te toque. No quieres, yo que tengo a mis hijas pequeñas, no quiero que ni mire a mis hijas. Porque siento tanta cosa allí que como que... No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto, miren el verso 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Se alejó de nosotros la justicia y la rectitud no nos alcanzó. Y por más que esperamos luz y hacemos cualquier cosa para que la luz venga, no pasa nada. ¿Cuántas veces has dicho mi oración no llegó ni al techo? Yo lo sé. Sigo orando porque no tengo nada más que hacer, porque creo que algún día Dios me va a escuchar. Es que son palabras que yo misma he dicho. No tengo nada más que hacer que orar, porque no pasa nada en mi vida. A ver si Dios me escucha. Se aleja. Lo que produce Dios. Mira, está hablando de cosas que produce Dios. Dios produce, cuando está en la vida de una persona, cuando formó a Adán, ¿sí? Adán tenía así, a la mano, la justicia, la rectitud. Él no vivía en otro medio que en ese. Adán fue creado, el ser humano fue creado para vivir en medio de la justicia, para hacer justicia, para oler justicia, para proclamar justicia, para vivir en la justicia, para hablar rectitud. Él era recto, en él no había iniquidad. Él era completamente recto en todo, su interior y su exterior. No había enfermedad, no había nada de lo que pudiéramos decir, este tenía fallas. Pero a estas alturas, para cuando es escrito Isaías 59, ya se había alejado hace rato del ser humano la justicia. Dios no puede manifestar su justicia a causa de la iniquidad. Y no puede manifestarse la rectitud que hay en Dios a causa de la inequidad y de los pecados, de los caminos en los que hemos andado. Y tú y yo tal vez quisiéramos decir, ay, pero es que ¿de dónde vengo? Esta familia de la cual vine, y excusarnos en eso, y qué lindo. Pero no, resulta que con todo lo torcido que pudiste venir, todavía tenías la libertad, la posibilidad de decir no, y de vivir en justicia y en rectitud. Pero conociendo a Dios, tú y yo hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Por eso, ¿qué justicia? ¿Qué justicia se va a acercar a nosotros? Demasiado ha hecho Dios. ¿Sabes qué? En ti y en mí lo que se ha manifestado es la gracia y la misericordia. Pero si se manifestara la justicia de Dios, hazme el favor. No. Y entonces, pueblo de Dios, andamos palpando las paredes como ciegos. Cuando se nos ha ofrecido, vea, toda la Biblia dice, yo te voy a mostrar el camino, yo te alumbro, yo te muestro la senda. Jesucristo vino y dijo, yo soy el camino. Pero tú y yo seguimos andando preguntándole al otro, pastor, ¿qué hago? Porque no sabes qué hacer, porque no eres capaz de escuchar ni de discernir la voluntad de Dios. Andas palpando como ciego. A
tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía y de noche y de madrugada, no importa. Y entonces como claro, es que soy humano, o sea, tengo derecho a caer, a tropezar. Y andamos por ahí, iglesia de Dios, a quien Jesucristo vino a lavar, a restaurar, a hacernos, a moldearnos. Es que no hemos escuchado, no hemos entendido. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios. Y tú y yo todavía andamos perdidos en vanidades. ¿Qué haré? ¿Dónde está la verdad? Gruñimos como osos, todos nosotros. Yo no sé si como osa, pero... Y gemimos lastimeramente como palomas. Quejándonos. Es que en la iglesia no hay nada. Es que todo en la iglesia ya cambiaron las sillas, pero no ha pasado nada. El pastor sigue siendo lo mismo. La esposa del pastor es terrible, me tiene un coraje. Yo oro y oro y oro. Estoy viendo algunos y estoy imaginándome cosas. Yo oro y oro y oro y no pasa nada. El pastor no cambia. Yo creo que me voy a ir a otra iglesia. Vivimos 15 años en Quito, ustedes saben, ¿no? Y Quito es la ciudad donde hay más migración entre los evangélicos, entre los religiosos evangélicos. ¿No está satisfecha aquí? Voy a buscar la otra. Aquí me gusta hasta tal vez 3 domingos. Al cuarto ya le vi una fallita, me voy a la otra. 2 años, 3 años, me voy a la otra. Es que no, tú, ¿sabes qué? Estás buscando que la iglesia satisfaga tu necesidad. Cuando tú debes ser luz, porque tú eres la iglesia. Gracias, mi amor. Gracias. Lo único que me aplaude. Tan lindo mi vida. Sigo, mi amor. Sí. Hermanos, fuimos comprados a precio de sangre, redimidos para Dios. Redimidos quiere decir pagado el precio para que todo completito, seas vuelto a Dios. Y en Dios tú no vas a ir como estás, pues, hermano. Cuando se pagó el precio, se te lavó, se te dio las armas, se te capacitó para que tú vuelvas a tu dueño original, a cumplir el plan de tu dueño original. Pero no está pasando eso. Porque la iniquidad, aunque ya fuiste comprado, todavía sigue haciendo que Dios no escuche. Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice Tito. Tito 2. Vamos a ver desde el verso 11. ¿Tienen Tito 2, 11? Ok. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tú y yo hemos estado viviendo en la gracia, por la misericordia de Dios, ¿no? La gracia nos tocó. Enseñándonos, y aquí es donde ya algunos empezamos a cojear, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en esta tierra o en este planeta, ¿sí?, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Déjame decirte que este es el tiempo de la manifestación de Jesucristo, que se dio para que seamos redimidos de toda iniquidad. No solo redimidos de todos los pecados, sino redimidos de toda iniquidad, redimidos de toda torcedura, redimidos de todo camino chueco. Este es el tiempo en que la iglesia, la esposa del Señor, tiene que ser redimida de toda iniquidad, purificada para Dios, porque Él está esperando eso. No sé si puedes imaginarte a Dios mirando a la iglesia. Y puedes pensar no solo en la tuya, puedes pensar en los cristianos de todo el mundo. Cristianos que viven como les viene en gana, cada quien haciendo lo suyo. Pero el precio ya fue pagado. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Tal vez tú dices, yo todos los días me arrepiento de mis pecados, pero al día siguiente vuelvo a caer. Lo peor en el mismo, ¿no? Ni siquiera en otro, sino en el mismo. Eso es porque tienes la torcedura. La Biblia dice que nosotros debemos confesar no solo nuestros pecados, sino las iniquidades que hemos heredado. Déjame decirte algo, lo he dicho, los que han ido a encuentros me han escuchado decir esto en relación a cómo vendrán nuestros hijos. Tú debes tener claro, tú naciste torcidito así, tu niño nació un poquito más. Cuando hablamos de iniquidad, estamos diciendo que las generaciones que vienen de ti tienen torceduras, peores que las tuyas. Por eso tú dices, pero yo nunca fui así con mi mamá. Pero yo siempre trabajé. Yo no entiendo de dónde a este muchacho le salió el robo. Porque mi familia siempre, mi padre me enseñó la honestidad y yo intenté enseñárselo a él, pero él no lo aprendió. Entonces, gloria a Dios si eres soltero y no tienes hijos. Y espero que cuando busques esposo, esposa, busques uno que ya haya escuchado hablar de la iniquidad y que ya haya renunciado. Porque entonces los hijitos vendrán ya no tan torcidos, ¿sí? Y cuando llegue el tiempo de él tendrá que renunciar. Mis hijas tienen 7 y 8 y están entendiendo con claridad la iniquidad. Y entonces ellas dicen, no, eso es iniquidad, no, por ahí no. Y como tienes libertad, porque lo que no se nos ha quitado todavía es la libertad para decidir, tus hijos vendrán en mejores condiciones. Tus hijos deben saber el tema de la iniquidad. Puedes ir a decírselo, no tienes que venir a un seminario, no tienes que comprar el video, para que si quieres comprar el video, va a costar $4, chévere. No tienes que comprar nada. Tienes que ir y decirle, me enteré de esto, mira lo que la Biblia dice. Siempre estuvo en la Biblia, hermanos. Pero como hemos confiado en vanidades, en superficialidades, ¿qué también será iniquidad? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Renunciamos a eso y aplicamos la sangre de Cristo sobre la iniquidad y le pedimos que nos limpie y nos purgue de eso, porque dice ese salmo, no me acuerdo cuál es, que está en los huesos, mezclado
como aceite. Salmo 51. Ok. Le invito a que tome decisiones hoy. Le invito a que si usted quiere y le dice al Señor honestamente, yo quiero salir de esto, yo quiero que limpies y purgues mi cuerpo, mi alma, que saques esto que me está causando daño y que está causando daño a mis generaciones, usted se ponga de pie y se lo confesamos al Señor. Y vamos a basarnos específicamente en las iniquidades que se mencionan en Isaías 59. Pero, tal y como lo hemos hecho tantas veces en los encuentros, usted dice, no, pero ¿sabe qué? En mi familia ha habido, ahora que lo reconozco, iniquidad de robo, que creo que no se menciona allí. ¿Sí? Entonces, en su casa, usted renuncia a la iniquidad de robo. Aquí vamos a basar en la de Isaías 59. Si quiere, si está listo, póngase de pie, que vamos a orar. No se distraiga, por favor, no converse, no es el tiempo. Yo quiero que usted entienda algo en el mundo espiritual lo que sucede. Cuando usted renuncia, ¿cuántos de aquí son los primeros cristianos o los únicos cristianos de su casa? Levanten su mano. ¿Sí? Hay algo que tiene que ver con la autoridad legal. Cuando usted presenta delante de Dios no solamente su iniquidad, porque realmente mucho lo hicimos anoche y ahora vamos a profundizar un poco. Usted también como autoridad legal, usted es el primer creyente en su casa, el único creyente en su casa, o el padre de familia de su casa, o tú eres un líder, porque también la iniquidad tiene que ver con tu grupo. Tú ves en los grupos de alabanza una iniquidad sexual, algo que se repite. Tú eres un pastor de alabanza, tienes que ponerte allí en la brecha, confesando la iniquidad que hay. Tú eres un pastor que tú ves que hay en tu iglesia, hay un orgullo, una iniquidad de orgullo, tienes que confesar. Se aplica lo mismo. Tú ves en tu ciudad que hay una iniquidad de incredulidad, entonces tú te presentas delante de Dios con esa autoridad legal. Señor, confesamos nuestra iniquidad, como lo hicieron los profetas. ¿Está conmigo? Entonces, si tú tienes, ahora lo vamos a hacer personal, pero luego vamos a presentarnos delante de Dios también con la autoridad legal que tenemos en Jesús, porque es lo que la palabra enseña. Tú vienes delante de Dios con tus generaciones, tú vienes delante de Dios con tus hijos, con tus nietos. ¿Acaso también cuando vino Abraham y pagó los diezmos, dice al Melquisedec, en sus lomos estaba hasta su cuarta generación? O sea, él estaba ya sembrando para sus bisnietos y sus tataranietos. ¿Está conmigo? Usted se presenta delante. Usted ve que tú eres una autoridad en tu trabajo, tienes empleados y tú ves allí que hay robo, que hay injusticia. Preséntate delante de Dios, tú como autoridad, para cancelar esa iniquidad. Tú eres el presidente de tu barrio, qué sé yo. Si tú eres una autoridad, tienes autoridad legal, no solamente en Cristo que tenemos toda autoridad, sino también tú como una autoridad legal representando a tu grupo. Pastores, padres de familia, primeros creyentes, únicos creyentes, mira y anda delante de Dios, porque hoy se van a romper cadenas familiares. Cierre sus ojos, por favor. Déjeme orar. Te adoramos, Señor. Somos tu esposa. Nos sentimos profundamente amados por ti. Siempre hemos sabido